Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, académico, asesor de movimientos sociales y escritor. Economista Dávalos, con interés vimos y escuchamos lo que se decía en un debate organizado por Fundamedios, en el cual, con distinguidos interlocutores, entre los cuales se encontraba usted, se discutía sobre el futuro de la minería, su importancia para el futuro cercano de Ecuador y particularmente en esta campaña electoral donde varios candidatos están asumiendo el tema de la minería con diferentes visiones. Una constante, sin embargo, en varios de ellos es el de pensar que la minería puede ser la salvación para la economía ecuatoriana. Quisiéramos conocer y profundizar un poquito más sobre sus puntos de vista con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Efectivamente, el debate de la minería otra vez se inscribe en el escenario nacional, pero creo que hay que trabajar con cifras, hay que establecer el verdadero tamaño que tiene la actividad minera en el Ecuador. Las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador establecen que el sector de petróleo y minería representa el 5,6% del Producto Interno Bruto por el año 2019, que es el año que hay datos, ¿no? Es decir, es una actividad que no es tan significativa como, por ejemplo, la construcción, que representa el 10%, servicios, que representa el 9%, o la manufactura, que representa el 13% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, de este 5,6% de petróleo y minería, el 5,1% es petróleo. Es decir, a la minería le corresponde el 0,4% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una actividad que en absoluto significa un cambio fundamental para nada en la economía del país, o sea, no aporta absolutamente para nada. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la contribución del impuesto a la renta de las 6 empresas mineras más importantes del país, Aurelia, Golding, etcétera, encontramos que el año pasado estas empresas efectivamente habían pagado alrededor de 2 millones de dólares para unos ingresos de cerca de 80 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad mínima, es una cantidad muy, muy pequeña. En ese sentido, no representan tampoco ningún aporte al fisco, porque el fisco recaudó el año pasado entre impuestos directos e indirectos cerca de 14 mil millones de dólares, y de esos 14 mil millones, solo 2 millones, ustedes pueden ver, o sea, es una cantidad mínima, 0,01%, provienen de la minería. Sin embargo, la minería genera lo que se denomina pasivo ambiental. La minería genera externalidades negativas. La minería necesariamente tiene que roturar el suelo, tiene que eliminar, si quieres, toda la capa vegetal, etcétera, y tiene que roturar rocas, utilizar agua, utilizar muchos químicos, etcétera. Y la contaminación y el pasivo ambiental, la huella ecológica es muy fuerte. Eso hay que pagarlo algún rato, o sea, el costo de remediación algún rato tenemos que asumirlo. Y el costo de remediación es muy alto, es demasiado alto, sobre todo cuando hay sitios que son de alta biodiversidad. Entonces nosotros estamos recibiendo 2 millones al año en impuestos, pero tenemos que pagar alrededor de 200 millones solamente para remediar. No tiene sentido, no tiene relación alguna una actividad que genera apenas 2 billones, pero cuyo costo para la sociedad representa 100 veces más, ¿no? Este tema de Entonces, la por eso, minería no solamente inquieta a los potenciales gobernantes, el gobierno nacional está muy abiertamente apoyando la minería. Así lo ratificó la semana anterior en una entrevista con este medio de comunicación el ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, que es un asesor de la presidencia. Él le apuesta y informa a la minería a gran escala. Nos referimos a que también las empresas mineras hacen sus proyecciones sobre Ecuador. Hay algunos portales de libre ingreso en la Internet en los cuales se da cuenta de que la semana anterior hubo una importante convención minera. Se lo hizo de forma virtual, pero con organización, de alguna manera con sede aquí en Ecuador, y se habló sobre todo de proyectos de Ecuador. Entre ellos se conoce el interés de Solaris Resources, por ejemplo, en un proyecto denominado Huarinza, que es uno de
de varias decenas, quizás centenares de proyectos que se están examinando en Ecuador. Este proyecto nuevamente está en el austro del país, en Limón Indanza, provincia de Morona, Santiago. Se habla allí de una mina muy importante en cobre. Se habla también de que habría un relacionamiento entre la empresa y las comunidades indígenas asentadas en el sector. Se dice que Guarinza continúa demostrando el potencial de convertirse en un gran depósito de pórfido de cobre a cielo abierto. El área que se aspira a explotar a cielo abierto, que es el tipo de minería más visible y más destructivo desde el punto de vista ambiental, es de 5 kilómetros por 5 kilómetros. El conclave de la semana anterior también volvió a catalizar de alguna manera ese enorme proyecto. También entendemos que para explotar cobre, que intenta llevar adelante ENAMIEP, empresa pública, juntamente con Codelco de Chile. Codelco ha excitado a Ecuador para que cumpla los acuerdos para acelerar la explotación en Yurimagua. Es decir, que por todo lado, en lo político y en lo empresarial, se está moviendo este tema de la minería en Ecuador. Esto da cuenta de que va a ser un tema, sin duda, de debate en esta campaña electoral. Evidentemente, no. Veamos qué dicen los candidatos y sobre todo veamos qué dicen los electores. Si los electores consideran que hay que defender la naturaleza, si los electores consideran que la minería produce calentamiento global, si los electores consideran que la minería destruye la biodiversidad del país, contamina las aguas, genera además mucha violencia en los territorios porque implica desposesión, despojo y desalojo de comunidades enteras en los territorios que son después asignados a estas empresas mineras, entonces los electores tienen que tomar decisiones. Si el elector vota por un candidato prominero como Lasso, como Isidro Romero, como Luis Gutiérrez, entonces ahí es una decisión de la sociedad que está apostando a la minería, o sea, simplemente se come el cuento, ese discurso, ¿no? Pero sí, por el contrario, el elector busca candidatos más ecologistas, candidatos más responsables, candidatos más acordes con los que es el siglo XXI. Entonces se diseñarán, me imagino, en el próximo gobierno que está muy próximo nuevas políticas públicas para poner fin a este festín, ¿no? A este ¿Qué se festín. visualiza, economista Dávalos, en los programas de gobierno que han presentado ya los distintos candidatos? Yo creo que hay un matiz del extractivismo en el caso de Andrés Arauz, o sea, hay un matiz. En el caso de Yacu Pérez es totalmente en contra del extractivismo, ¿no? Es totalmente ecologista, es el único candidato ecologista que tenemos. En el caso de Lasso, él es pro-empresarial, o sea, él está a favor de las empresas que realicen cualquier tipo de actividad, en este caso actividades primario extractivas, ¿no? Entonces él va se quiere a maquillarse, como lo había dicho, como si fuera una mujer bonita y demás, a maquillarse para que los inversionistas extranjeros vengan y hagan lo que les da la gana. Eso fue lo que dijo, ¿no? Es decir, Lazo va a abrir absolutamente las puertas de todos los inversionistas, que son básicamente inversionistas primarios exportadores. Ahí está la minería, el petróleo, etcétera, ¿no? En el caso de otros, Jimena Peña, que viene detrás de ellos, es más prudente con respecto al extractivismo, pero Isidro Romero también es otro candidato totalmente partidario del extractivismo. Es decir, de estos 5 candidatos, los 2 de derecha son totalmente partidarios, que son Creo y que es Isidro Romero, 2 de centro izquierda, que son más prudentes, dicen que hay que discutir, hay que evaluar, y un candidato, el único, que es totalmente radical eh, y además muy militante en contra de la minería, que es Yacu Pérez, ¿no? Ese es el Ujú. escenario, el mapa, si se quiere, de los principales candidatos a la presidencia de los más de 15 creo que hay en este momento. Ahora, con respecto justamente a Ecuador, a su economía, metafóricamente podemos decir que Ecuador se encuentra en un estado crítico, en cuidados intensivos, con una deuda pública que se va acercando ya a los 80.000 millones de dólares que se la considera, si no imposible de pagar, muy complicada y que va a traer muchísimos problemas, muchos dolores de cabeza a los gobiernos, mucho sufrimiento al pueblo ecuatoriano. La cuestión es, economista Dávalos, ¿hay alternativas para la economía ecuatoriana que no dependan exclusivamente del extractivismo y en esto de la gran minería? Absolutamente, ¿no? Lo que te había dicho, el extractivismo le dio al país el año pasado $2 millones en impuestos.
Y es Algo curioso absolutamente porque, ridículo. ridículo, ¿no? Porque si se le otorga, por ejemplo, más capacidad coactiva al SRI, el SRI podría pasar de impuestos directos de 4.000 a 5.000 millones. Es decir, podemos cobrar impuestos a empresas que no están pagando. Te pongo dos ejemplos nada más. La empresa Salica de Guayas, una empresa que tuvo más de 260 millones en ingresos y pagó $0 de impuesto a la renta. Y la otra empresa que se llama Kipo, que también tuvo como 160 millones de dólares en ingresos y pagó 0% de impuesto a la renta. No sabemos por qué no han pagado impuesto a la renta. Los grandes grupos empresariales pagan en promedio menos del 1% de sus ingresos en impuesto a la renta, ¿no? Entre esos grupos empresariales está, por ejemplo, Ecoavisa, Teleamazonas, que no llegan ni al 1% de pago de impuesto a la renta. Están las universidades como la San Francisco, la UDLA, que tampoco no llegan ni al 1% de impuesto a la renta, ¿no? Y de ahí provienen justamente los neoliberales que le confunden al país. Si nosotros logramos, por ejemplo, que Coavisa pague el 2% o el 3%, porque si Coavisa estuviera en Europa o en Estados Unidos tendría que pagar el 30% de sus ingresos, aquí paga menos del 1%. Si logramos que paguen el 2 o el 3%, ¿no? Si logramos que Kipor pague de 0% a un 2 o 3%, que es mínimo además, y de ahí en adelante para que sigan cumpliendo sus obligaciones, tenemos recursos más que suficientes para compensar toda la actividad minera, ¿no? No necesitamos ningún tipo de actividad minera. Con cobrar impuestos a los más ricos es más que suficiente para tener recursos, ¿no? Podemos tranquilamente pasar de 4.000 millones a unos 6, 7.000 millones si estos señores cumplen con su responsabilidad. Pues. Entonces, la minería también es una forma de proteger los intereses de los grandes grupos empresariales. Es decir, se ha Siguiendo, puesto... sí, siguiendo justamente en este tema de la minería, economista Dávalos trascendió hace muy pocos días, y esta fue una publicación de Diario El Universo, sobre el tema de los pasivos ambientales. Y allí está el proyecto más grande en explotación en el país, Fruta del Norte, también en una de las provincias sureñas del oriente ecuatoriano. Allí está la transnacional Lundin Gold. Trascendió en este reportaje que Lundin Gold, con una inversión que supera los $1.000 millones de dólares, no ha llegado a invertir ni siquiera el 0,1% en reparación ambiental. Y el daño ambiental allá es monumental. Es muy complicado llegar para los medios de comunicación, para los periodistas, pero se conocen algunos reportes oficiales y extraoficiales de lo que está pasando allí. Recientemente tuvimos también la información de la caída de un puente causado por los grandes vehículos que salen de esta mina, y este tema sirvió para una especie de negociación, que diríamos más bien una situación de presión, que se puso por parte de Lundin Gold contra los pobladores. Primero se dijo que invertiría $2,5 millones para reparar o reconstruir ese puente, que la propia compañía lo echó abajo, y en eso estaban, en un tira y ala. Este tema de los pasivos ambientales es fundamental, pues más allá de estas cifras de millones que se tejen con respecto a la minería, la pregunta es, ¿con qué costos de reparación ambiental va a quedar Ecuador luego de que las minerías, o que las mineras, perdón, cumplan sus periodos, sus concesiones y sus etapas de explotación? Bueno, los costos ambientales, hay una metodología para reparar, para mitigar los costos ambientales dependiendo de algunas condiciones, de la biodiversidad, la capa freática y demás, pero son muy altos, son muy, muy, muy altos, ¿no? En promedio van de los 50 a los 100 millones por hectárea. En el caso del Ecuador, la zona de Zamora, por ejemplo, que es una área altamente sensible, con muchísima biodiversidad y con una capa freática, con muchísimos acuíferos y demás, me imagino que el costo será no menor a unos 100 millones de dólares por hectárea. Es decir, estamos hablando de un pasivo ambiental de miles de millones de dólares a futuro que tendremos que asumir nosotros, los ecuatorianos, cuando esta empresa se vaya, ¿no? Esta empresa extrae la riqueza, no paga casi nada y nos deja con un pasivo ambiental enorme que seremos nosotros quienes tendremos que cumplirlo, quienes tendremos que repararlo, no la empresa no va a reparar absolutamente nada. Por eso hay que revisar la política minera, por eso hay que someterla al debate
Y en el caso de que las empresas no cumplan, es simplemente cerrar esos contratos, proteger la naturaleza, decir lo que dice la Constitución con respecto a los derechos de la naturaleza y evitar que el país se convierta en un país minero. Y en el caso de la minería ilegal, criminalizarla, porque la minería ilegal está totalmente relacionada con el narcotráfico. Entonces, creo que con una política consistente, coherente, nacional y muy sustentada y asentada en la Constitución, podemos defenderle al país del extractivismo, ¿no? Estamos en elecciones, el ciudadano ya sabe lo que tiene que hacer, sabe qué candidatos hay. Yo les he dicho, hay 5 candidatos que están primeros en las encuestas, pero 5, hay uno solo que es ecologista. Los demás, ninguno de ellos es más ecologista, ¿no? Y 2 que son más prudentes, están dispuestos a conversar al menos. Entonces, dependiendo la decisión que tomen los ciudadanos, porque si los ciudadanos se vuelcan masivamente a candidatos de derecha, a candidatos extractivistas, vamos a tener pasivos ambientales que tendrán que pagar después los ciudadanos con sus impuestos, con su trabajo y demás, ¿no? Además de pagar con el desempleo que produce siempre la minería. Entonces, confiemos que el ciudadano tome decisiones correctas, pertinentes, responsables con el entorno, la naturaleza y con su propia vida en estas próximas elecciones. Hay varios temas que se vienen discutiendo por parte de este Consejo de Economistas que está actuando con el Gobierno Nacional, entre los cuales señalábamos, se encuentra Alberto Dajic, el economista Augusto de la Torre y algún otro. Ellos hablan de la necesidad de dejar una cierta deriva desde este gobierno para que pueda ser aplicado y llevado a la práctica por el próximo. Y allí se habla de ciertos esquemas que tienen que darse, entre ellos una mejor distribución de los subsidios en Ecuador, una reforma tributaria que de alguna manera liberalice más la economía ecuatoriana, reformas profundas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el sistema de salud, así como el sistema de jubilación en Ecuador, que tienen que ser revisados. También consideraciones en la dimensión del tamaño del Estado, en lo cual dice se ha caminado, pero no lo suficiente. ¿Cómo considera usted estas propuestas que se supone que darían de alguna manera como lineamientos o sugerencias desde este gobierno hacia el próximo? Bueno, recordemos que Rajik es el autor intelectual de la crisis de 1999 y que el señor Augusto de la Torre fue uno de los personajes que suscribió la Carta de Intención de 1994 que posibilitó la crisis de 1999. En consecuencia, ellos son expertos en terrorismo económico. Recordemos que el mote de terrorista económico lo puso Febres Cordero, y Febres Cordero, hasta donde yo sé, no es ni de izquierda ni socialista, ni mucho menos, ¿no? Febres Cordero le puso ese apodo, ese mote a Rajki de terrorista económico. Entonces, Rajki es un terrorista económico que además fue juzgado por leyes ecuatorianas por corrupción. Tiene un historial de corrupción, estuvo cerca de 16 años fuera del país, justamente escapando de la justicia ecuatoriana, y curioso y paradójicamente fue el régimen de Rafael Correa quien lo perdonó de esas sentencias, ¿no? Son neoliberales de la línea dura, neoliberales ortodoxos, neoliberales del siglo pasado, neoliberales que se quedaron en el momento del Fondo Monetario de los años 70, 80 del siglo pasado. El Fondo Monetario ha cambiado algunas de sus prescripciones. El Fondo Monetario es muy partidario ahora de la renta básica, por ejemplo, ¿no? Ellos no. Estos 2 personajes a los que hace referencia representan lo más extremo del neoliberalismo, lo más extremo de la derecha del país. Y ellos quieren, con arrogancia, quieren ya cuadricularle la hoja de ruta al próximo gobierno, lo que me parece un despropósito además. El próximo gobierno no sabemos quién gana. Digamos, si gana Jaco Pérez no tiene ninguna obligación de seguir las recomendaciones de estos señores. Si gana Andrés Arauz, tampoco tiene ninguna obligación de seguir las recomendaciones de estos señores. En el caso de Lasso y en el caso de Isidro Romero, obviamente es muy probable que estos señores vayan al gabinete incluso, ¿no? Porque son de la misma línea política, ¿no? Entonces todo depende de las elecciones, porque si gana Lasso, probablemente Lasso se inscriba en estas recomendaciones de estos caballeros. Pero si gana Yacu o si gana Arauz, o sea, no tienen por qué cumplir esas recomendaciones en absoluto, más bien tienen que cambiarlas. Sus primeros actos de gobierno es dar la vuelta de todo lo mal que han hecho estos personajes, ¿no?
elaborar leyes para cambiar absolutamente toda esta política económica nefasta de estos individuos, ¿no? Con 15, Entonces, 15 es arrogante, ¿no? candidatos, con 15 Arrogante, ¿no? candidatos, potencialmente 17 candidatos, es difícil en ningún diálogo, entrevista o debate hablar absolutamente de todos y de todas sus propuestas. Pero hay dos candidatos conspicuos en la política ecuatoriana, conocidos, que están allí, que por el momento por lo menos no aparecen con mayores posibilidades, pero me gustaría conocer su opinión sobre las propuestas de Gustavo Larrea y de César Montúfar. Bueno, ambos candidatos han demostrado ubicarse a la derecha del espectro político, independientemente de su autoidentificación, independientemente de cómo se consideren, pero sus tesis, sus propuestas pertenecen a la derecha política. Gustavo Larrea ha replicado algunas de las tesis del propio gobierno, ha criticado el gasto estatal, ha criticado la política social. César Montúfar igual, César Montúfar se quedó con toda su dinámica de oposición a Rafael Correa, no ha dicho absolutamente nada en contra de Lenín Moreno, de cómo Lenín Moreno ha llevado al país a la debacle en estos 4 años. Sigue con su discurso, además me parece paradójico que Montúfar utilice el discurso de la ética como plataforma política, porque no es ético, pues no es ético utilizar la ética si se quiere, ¿no? Es una especie de contradicción en los términos. Tiene el apoyo del Partido Socialista, pero aquí en Quito, por ejemplo, tuvo un buen apoyo para la alcaldía de Quito, pero no sé si ese apoyo se replique en estas próximas elecciones porque Montúfar no ha propuesto absolutamente nada consistente, nada fuerte en esta coyuntura. El país está viviendo circunstancias dramáticas. La pandemia nos ha llevado a una crisis sanitaria y además una crisis económica muy fuerte, con un gobierno absolutamente irresponsable, corrupto e indolente, ¿no? Que en plena pandemia se dedicó a ajustar a la economía y a someter un rigor fiscal a la población, de tal manera que la población tuvo dos crisis, la pandemia por una parte y el neoliberalismo por otra. En ese contexto, Montúfar nunca hizo nada. O sea, Montúfar siguió con su discurso en contra de Rafael Correa. Igual Gustavo Larrea. Gustavo Larrea es muy amigo de Lenín Moreno. Él se ha apreciado muchísimo de ser partidario, coideario, etcétera, ¿no? Y en esta coyuntura no ha dicho absolutamente nada en contra de toda la nefasta política económica de Lenín Moreno. En consecuencia, el pueblo ecuatoriano ya los ha identificado perfectamente, creo yo, por eso no tienen el favor del elector, o sea, no tienen poquísimas posibilidades, pero en todo caso forma parte de la democracia de este país. Hablemos de un candidato y un sector al cual usted conoce, economista Dávalos. Recordamos que hace poco más de un año, en octubre del 2019, usted estuvo sentado en una mesa de negociación representando o asesorando a la propia CONAIE. ¿Qué sucedió con este sector, con el sector indígena ecuatoriano en estas elecciones, en las elecciones preliminares, en lo que se ha dado internamente, que aparentemente tuvo intensas luchas intestinas? ¿Cómo se dio esa bajada de un pedestal de Vargas a Isa, que parecían los potenciales candidatos a la presidencia de la República, desplazados por Yacu Pérez, al haber Yacu Pérez logrado un dominio en Pachacuti, brazo político de la CONAIE? ¿Cómo se dio esta consolidación? Y se habla también, por otra parte, esto le pongo como un preliminar antes de escucharle, de que Yacu Pérez es el candidato que más estaría creciendo, aún en posición secundaria, pero que estaría creciendo muy significativamente en estas elecciones. Pero los expertos opinan que Yacu Pérez tiene un reto, el de conquistar al centro, no necesariamente a la izquierda ecuatoriana, en la cual estaría bastante bien ubicado. Bueno, yo pienso que es absolutamente público lo que pasó entre Conalle y Pachacuti. Y a mí me parece interesante que Pachacuti fue el único partido político que tomó en serio las primarias en el país. Mientras los demás partidos políticos hablaban de las primarias, mientras los demás partidos políticos supuestamente tenían que cumplir con un requisito y abrir al electorado, abrir a sus bases la definición de sus candidatos, en realidad el único partido que hizo eso fue Pachacuti. Y al afrontar las primarias se notó el ruido que provocó una separación orgánica, diría yo, entre Conalle y Pachacuti.
La CONAIE representa al movimiento social, mientras que Pachacuti al sistema político. Como parte del sistema político, tiene que obedecer a las leyes que están inscritas en el Código de la Democracia, y el Código de la Democracia no permite la participación de colectivos sociales, no permite la participación, si quiere, de fuerzas sociales como los movimientos sociales del Ecuador, ¿no? En ese sentido, el Código de la Democracia establece una estructura muy rígida, muy jerárquica a los partidos y los convierte en verdaderas maquinarias, los convierte en verdaderos aparatos. Y eso es lo que hizo Yacu Pérez, ¿no? Desde la prefectura de la SUAY conquistó el aparato de Pachacuti, y sobre esa conquista del aparato impuso decisiones al conglomerado social. Y eso produjo los eventos que todos vimos, que todos fuimos testigos, cómo las dos dirigencias entraban a disputar definiciones con respecto a candidaturas y demás, ¿no? Y vimos que finalmente se impuso Pachacuti, porque Pachacuti tiene la ley en la mano, es decir, el Código de la Democracia, y tiene que cumplir con el Código de la Democracia. Veamos qué pasa a futuro. Pero creo que el movimiento indígena tiene que cerrar esas heridas y tiene que afrontar este proceso electoral unido. Es decir, ya independientemente de lo que haya pasado con Yacu Pérez y todos los procesos, para el ciudadano común, Conay y Pachacuti son una misma cosa, Salahuipala es una misma cosa, ¿no? Y tendrán que sumarse, ¿no? Le veo difícil que Yacu vaya al centro, le veo muy, muy difícil que Yacu vaya al centro, o sea, no sé si vaya al centro, pero sí le veo que Yacu vaya, por ejemplo, a los millennials, a los jóvenes. Es muy probable que vaya hacia allá. Y claro, está en los primeros lugares, no está sexto ni séptimo, está tercero. Algunas encuestas lo ponen segundo. Y Justamente a diferencia, le quería preguntar en esta última parte sobre las encuestas, sabiendo todas las deficiencias que tienen las encuestas, no solo en Ecuador, en todo el mundo fallan, pero en Ecuador hemos tenido situaciones que han dejado entrever que hay manipulación en muchas encuestadoras. La mayoría efectivamente, de ellas colocan justamente en esta posición relativa Arauz, Lazo, Pérez. Lo acaba de hacer la semana pasada Clic, dando, sin entregar porcentajes de cifras, solamente posiciones relativas. ¿Considera usted que esa efectivamente es la posición de los candidatos? Y quisiéramos también que en este comentario final nos hable sobre ese 91% de rechazo que indica Clic, coincidiendo con cifras de otras encuestadoras, hacia el así es. actual presidente de la República, Lenín Moreno. Mira, me parece es absolutamente normal que existan esas tres grandes opciones, porque de una parte está Arauz, que representó el proceso de la Revolución Ciudadana que le cambió al país. Para bien o para mal, fueron 10 años que produjeron otro tipo de país, que produjeron otro tipo de sociedad, y hay un conjunto de la sociedad que se identifica con esos cambios. Por eso tienen un porcentaje tan importante, además en plazas fuertes como Pichincha o como Manabí. O sea, eso somos como sociedad. De otra parte está la derecha política, cuyo representante más visible es Lazo, pues. O sea, hay un conjunto de ecuatorianos que son proclives del libre mercado, son proclives de la disminución del tamaño del Estado, son proclives de la disminución o eliminación de impuestos directos, etcétera, y que la sociedad pase a regirse por mecanismos de mercado. Y de otra parte está la fuerza que insurge en octubre, la de los pobres, los humildes, los indígenas, los precarizados, que en octubre logran generar un evento como nunca antes en la historia reciente. La movilización de octubre no tiene precedentes en las últimas décadas, ¿no? Entonces son los tres fenómenos políticos más importantes del país. Los otros candidatos obedecen más a circunstancias particulares. Por eso me parece absolutamente normal que los representantes de esos tres procesos estén justamente liderando las encuestas. ¿En qué orden? Todo depende, si se quiere, del momento en el que se hagan las preguntas, de las formas por las cuales lleven adelante sus campañas, pero están ahí los tres. De esos tres saldrá el próximo presidente de la República. Para mí, a mí me parece eso absolutamente indudable. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias son que, por ejemplo, Lazo está en un proceso de desgaste. Lazo ha empezado a hablar de la desdolarización, y eso es muy preocupante para la ciudadanía ecuatoriana. O sea, ¿por qué Lazo quiere proponer la desdolarización en este contexto, no? Y Lazo se cubre indicando que no es él, que es Arauz. ¿No? Arauz sigue, o sea, sigue construyendo y sigue con su base propia, si se quiere, garantizando su propia base. Todavía no se abre a otros sectores. Y Yacu Pérez tiene que sanar las heridas entre Conay y Pachacuti, porque si sana esas heridas, tiene la posibilidad de que esa organización tan potente entre unida al próximo proceso electoral. Pero ahí está, definitivamente ahí está. Uno de los tres será el próximo presidente del Ecuador, o Andrés Arauz, o Guillermo Lazo, o Yacu Pérez. O sea, eso es, pienso yo, hay una altísima probabilidad que pase eso.
Y es evidente que Lenín Moreno tiene, si quiere, poquísimo apoyo popular. Es el peor presidente en la historia republicana reciente del país. Nunca antes ningún presidente ha tenido un rechazo tan grande. Está en el puesto ahí por la fuerza de las circunstancias y por la inercia de las circunstancias. Y acaba de tomar una decisión nefasta, creo yo, porque acaba de amputarse, si se quiere, la política al nombrar a un policía en el Ministerio de la Política. Un policía puede hacer labores de policía, pero no labores de política. Por ejemplo, el gobierno tiene que llevar adelante una serie de leyes, tiene que procesar una serie de circunstancias. Se puede venir el juicio político a Jarrín. Para el juicio político a Jarrín, el gobierno necesita activar resortes políticos. Y para eso necesita un político ahí, necesita alguien que sepa de la política, no un policía. O sea, un policía no permite construir puentes, acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, Lenín Moreno acaba de cometer un desatino, si se quiere, al entregar la conducción de la política de este país a un policía. Se nota que no tiene la más remota idea de lo que está pasando con el país. Probablemente el juicio a Jarrín siga. No me admiraría ni me sorprendería que los legisladores empiecen a pensar en un juicio al propio Lenín Moreno, a pesar de las elecciones. Y no tiene Lenín Moreno resortes para protegerse en una eventualidad como esa. Entonces es el peor presidente de la historia reciente y sus aliados políticos van a pagar las consecuencias de eso. Bien. Básicamente los cristianos, y creo. Muchas gracias por habernos atendido, economista Dávalos. Muchas gracias también. Hasta la próxima oportunidad. Declaraciones del economista Pablo Dávalos, considerado un economista heterodoxo, es académico, asesor de movimientos sociales y escritor. Nos vamos a una breve pausa.